Hola amores, bienvenidos a mi canal. Yo soy Laura y esto es Animal Crossing New Horizon. Bien amores, hoy tenemos bastante trabajo para hacer aquí en Daphne. Quiero hacer una nueva zonita del lago muy bonita que tengo así pensada. Pero antes de empezar con el lago tengo que hacer la zona de transición hacia el lago desde donde está el museo en el cielo. También quiero crear en esta transición como dos miradores y para ello estoy haciendo dos montículos de nivel superior, de segundo nivel. Donde habrá un nacimiento de agua para el lago que voy a hacer aquí delante, y también haré como un mirador en este un poquito más grande y en el otro un poquito más chiquito hacia la zona del museo. Y también haré lo hago en dos montículos porque al no tener pendientes ni escaleras ni nada de esto, pues tengo que crear como un pasillo que vaya hacia la zona del museo. Si hubiera tenido pendiente, os tengo que decir que seguramente lo hubiera usado, ¿vale? Pero al no tenerlas, pues me las ingenio. y bueno, pues eso, estoy creando los dos montículos para hacer esta zonita de transición. Tengo que decir que, bueno, creo que ya os lo he dicho más de una vez, que esta isla se me está haciendo bastante difícil. No por la construcción, que también, a ver, la construcción siempre es lo mismo, ¿no? Pero me refiero a la hora de pensar en cómo distribuir todo. Y me las tengo que ingeniar mucho, pero bueno, se va haciendo, voy pensando y tal. Además que yo normalmente soy de las que me inspiro bastante en ciudades o sitios reales para hacer mis islas, pero claro, una isla de hadas tiene que ser todo de la imaginación, o sea, es que no hay ningún lugar. Bueno, a ver, hay sitios que son así muy místicos, ¿no? Por ejemplo, si te vas a la zonita esta de Escocia y esto, hay sitios muy místicos y tal, pero no estoy mirando nada, la verdad, me lo estoy sacando todo de la manga. Bueno, como habéis podido ver, ya estoy creando la primera cascada saliente de agua. Estoy empezando a decorar el primer montículo. Estoy creando, a ver, para esta zona del lago he querido crear como dos viñedos, unas casitas así como de campito y eso así muy bonitas. Estos me lo encontré en Pinterest, estos diseñitos, y me parecen súper cookies y le dan un aire así más bonito y poner alguna estructura de edificio, porque también es verdad que como solo tengo de momento dos vecinos, no sé si llegaré a poner dos más, pero tenía que ingeniármelas con algún diseñito y creando edificios yo misma. También he puesto un árbol en el filo, como habéis podido ver, el que está, el melocotonero este, que ya sabéis que hay el truquito este de haciendo lo de la agüita y tal. Podéis colocarlo en el filo perfectamente. Os recuerdo que tenéis un short en el que explico bien cómo hacerlo, pero vamos, que en casi todas mis islas los pongo y os explico cómo se hace. Nada, pues aquí estoy decorando. Aquí estoy utilizando mucho diseño para el suelo. ¿Veis? La zonita esta la voy a dejar así como de picnic, de mirador, porque se ve muy bien desde aquí arriba lo que es el cielito y eso, que me parece que quedó súper bonito. O sea, sabía que me iba a gustar el resultado, pero no tanto. Me ha encantado esa zonita. Y bueno, lo que sí voy es a saturar mucho con las enredaderas, y también voy a estar utilizando mucho musgo luminoso en esta zona.
Luego también alguna florecita y alguna cosita así, algún ítem también he estado utilizando aquí y tal, pero tampoco lo he... Bueno, a ver, se ve cargadito, porque también os digo que estos diseños de suelo visten muchísimo, entonces no hace falta tampoco meterle mucho, aunque yo soy, ya sabéis, de saturar un poquito en decoración. Bueno, ahora voy a por el montículo que he hecho en la derecha. Voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a poner también una caseta de estas de viñedo. No va a quedar exactamente igual, no va a ser simétrico total. Tampoco quería que quedase súper simétrico para que se viera más natural. Ya sabéis que la simetría en Animal Crossing nos encanta a todos, a mí la primera. Pero creo que esta isla no debe de ser mega súper simétrica, ya que es muy natural y la naturaleza, la simetría pues como que no es parte de ella, o sea, sí, pero no. ¿Veis? En el otro he hecho el saliente de agua de 3x3 y en este le estoy haciendo así como en forma de L para que no fuese exactamente igual. Lo que sí estoy utilizando otra vez son los arbolitos estos, que se me va a olvidar otra vez cómo se llaman, los japoneses, que son súper bonitos, visten un montón. Y como ahí no iba a poder poner árbol normal porque tengo las salidas de agua, no me va a caber, pues esto es un buen recurso. Utilizar estos árboles son un buen recurso para estas historias, o cuando ya está así. Aquí veis que tuve que quitar la enredadera porque no me dejaba hacer la continuación del agua, pero bueno, pues vas haciendo y tal. Y nada, aquí voy a seguir haciendo lo mismo, voy a seguir decorando con los mismos diseñitos. Va a quedar diferente porque, como veis, al hacer la salida de agua a las cascadas más anchita, pues me queda menos espacio para hacer como mirador, pero también voy a hacer el detallito así del mirador, aunque la zona de atrás todavía no está terminada y tendré que terminarla. También os tengo que decir que la zona esta es muy grande, porque cuando haces un lago te comes mucho espacio, fueron muchas horas de trabajo. Y vais a ver que al final los caminos los dejo interminados porque tampoco sé en qué dirección los voy a llevar hasta que no tenga bien pensadas las siguientes zonas, sobre todo la zona que queda por debajo del lago, tengo las dos casitas de los dos vecinos. Y todavía tengo que pensar y darle una vuelta bien qué es lo que voy a hacer. No sé si voy a poner ahí la mini Nook también y tal, y hacer como una pequeñita aldea o algo. No lo tengo muy claro, entonces lo dejo a medio terminar porque el lago acabará en la desembocadura que tengo más abajo. Bueno, empezamos a marcar el lago. Mirad, he marcado con la pala lo que sería el dibujo de la luna que quiero hacer de tierra en medio del lago. Para ello os vais a Pinterest, por ejemplo, ponéis lunas en cuadrícula o estrellas en cuadrícula o lo que queráis en cuadrícula y simplemente lo tenéis que dibujar con la pala. Lo hacéis dibujadito si lo queréis dejar en tierra en medio de un lago, ¿vale? Luego lo vais bordeando todo, teniendo en cuenta en que luego vais a tener que poder entrar donde está la zona de tierra, ir quitando algunos agujeros, ¿veis? Que estoy yo borrando así con la piernecita para luego poder saltar dentro y quitarlos todos y poder adornar lo que serían las lunitas. Y bueno, básicamente es eso, ir bordeándolas, dibujar la silueta con agua y una vez lo tengáis todo bordeado, pues ya podréis entrar en las lunitas y decorarlas y todo. Bueno, las lunitas en mi caso, en vuestro caso, si queréis hacer una mariposa, si queréis hacer un corazón, estrella, la silueta de, yo qué sé, de Mickey Mouse, lo que queráis. Podéis hacer un sinfín de cositas así. Ya os digo, si entráis en Pinterest, tenéis millones de siluetas en cuadrícula. Simplemente entréis y ponéis, pues lo que os he dicho, lunas en cuadrícula, estrellas en cuadrícula, tal, y os saldrá. Y es simplemente pues eso, dibujarlo, bordearlo y tal. Aquí, bueno, yo antes de empezar a decorar las lunas, lo que hice fue quitar
toda el agua, o sea, quitar toda la tierra para que se viera el agua. En este espacio de aquí lo que hice fue dejar un cuadradito para poner, ¿veis? Una lamparita así, que creo que le da un toque muy chulo. Y bueno, lo primero de eso que os estaba contando, lo que hice fue vaciar todo y ver bien cómo me iba a quedar la silueta de lo que va a ser el lago, que ya os digo que es bastante grande la zona. A ver, que me viene bien por lo que os cuento, al no tener casitas de vecinos y muchas cosas que me van a ir faltando, yo pensé, digo, a ver, una zona de agua grande me pega bastante en la isla. Y además decora muchísimo. Yo recomiendo que si hacéis islas así naturales, alguna zonita de lago de agua de verdad, o sea, porque yo tengo la otra zona que hice en la derecha del mapa con el diseño que también quedó espectacular, o sea, queda súper bonito ese diseño, es una pasada. Pero tenía ganas también de hacer algo así con agua y un poquito de tierra en medio, y lo de las lunitas pues ya me parecía una fantasía para esta isla. Yo os recomiendo que hagáis zonas de agua porque quedan muy bonitas y decoran mucho, son muy ocurridas. Y nada, os dejo viendo cómo termino todo esto de vaciar y tal, y ahora seguimos, yo sigo contando. Pues después de haber vaciado ya todo, toca darle forma a la luna y hacer los cantos más suaves, no dejar ahí lo que es el cuadradito. Y para darle a la luna forma hay que, como estáis viendo, sacar un trocito de tierra y partirlo a la mitad, y así haréis que quede como más natural y más forma de luna. Y luego pues nada, me puse a decorarla. Le puse algo de vegetación, algún detallito así tonto. El toque este del suelo de arena redondo me parecía que le quedaba muy bien. Y nada, ya esto al gusto de cada uno. Le puse así tonos moraditos porque como están los viñedos, creía que le iban bastante bien. A ver, esta otra luna que era más chiquita no me quedó muy luna, la verdad. Tengo que admitirlo, pero es que esta no podía hacer lo mismo que hice en la otra. Es muy chiquitita y no pude, pero bueno, más o menos es una luna así extraña, pero bueno, queda bien. Yo creo que quedó bastante bien el resultado. Ahora les estoy decorando, pero luego al final ya veréis que les acabo metiendo algún detallito más porque me parecía que se vea un poquito soso. Y luego pues una vez tenía ya las lunitas, pues me tocó bordear lo que era el lago, quitarle todos los piquitos, los salientes. ¿Veis esta zona de aquí? ¿Veis? Quiero que vaya hacia la desembocadura que tengo aquí abajo, que no lo termino porque tengo árboles en medio, que son árboles que tengo para ir decorando. Pero aparte de eso, también es porque esta zona de aquí abajo es donde tengo las dos casitas y quiero hacer como un puente, que lo haré de tierra porque ya sabéis que no voy a tener puentes en esta isla. Igual que he hecho aquí, veis que he hecho el pasillito este para pasar lo que es el lago por el centro, lo mismo, pues me tocará también hacer en la parte baja por donde va a ir el río, me tocará hacer un puente creado para poder pasar a la otra zona que creo, no lo sé seguro, creo que voy a poner la mini nook, no lo sé seguro, pero tengo eso en mente. Me parece que le voy a poner la mini nuca ahí. Y nada, como veis aquí ya estoy decorando la transición de paso a la zona del lago. Pues eso, aquí le estuve poniendo porque ya no me quedan espacios. No me quedan espacios para más diseños. Así que, bueno, es más, tuve que quitar alguno que había utilizado para un interior de una de las casas, creo que fue la primera casita, la de las marinas. Utilicé unas pegatinas y las he tenido que quitar
y para coger, porque el diseño de las nubes me lo había descargado, pero se me olvidó descargar los bordes. Entonces no me quedaba espacio y tuve que quitar un par, que eran esas. Pero bueno, y ya no iba a quitar más porque ya todo lo demás sí que lo quería utilizar. Y pues nada, hice el puentecito con esta maderita con setitas que creo que es súper mona y súper cookie. Una vez termino de hacer aquello de la zona de transición hacia la zona de el museo, pues ya me dedico a decorar los viñedos. Voy a estar usando, bueno, este diseño de suelo que creo que es fantástico para esta isla, es fabuloso, súper bonito. O sea, los creadores de diseños de verdad se merecen un aplauso, porque este, por ejemplo, creo que tiene una dedicación, o sea, porque yo he hecho diseños, como muchos sabéis, he hecho algunos diseños en alguna otra isla, la del reto de los 15 días, que no podíamos utilizar online y me los tenía que hacer yo. Y a ver, hacer los caminos y estos están complicaditos, depende cómo los quieras hacer de detallados. Y este de florecitas y hierbas que tengo, que estoy poniendo, no el de ahora, el que he puesto antes, me parece súper laboroso. O sea, tiene una de detalles, es una pasada, de verdad. Y nada, os dejo viendo cómo terminamos de decorar todo esto, que ya le queda poquito. Como os he dicho, algunos caminos, sobre todo del otro lado, este lado se queda completo. Bueno, las playas las decoraré más adelante, porque como sabéis, yo suelo hacer las islas, hago todo lo que es las zonas de interior, como todo lo verde, y luego ya dedico un día a hacer playas y a decorar las playitas y eso. Por eso, o sea, ahora se verán así vacías, pero más adelante, cuando hagamos playas, pues las decoraré un poquito. Y nada, lo que os digo, os voy dejando ver cómo termino de decorar todo esto, que como veis, pues eso, utilizo algunos paraguas y eso para esto. Y nada, y nos vemos al final del vídeo.
Bueno, mis amores, pues hasta aquí el día de trabajo de hoy en Daphne. Creo que ha sido bastante fructífero. Hemos abarcado una zona bastante amplia del mapa y ha quedado bastante bonito. Yo creo que ha quedado muy bien, muy original, muy de hadas y con la temática que está llevando Daphne. Espero que os haya gustado, que os sirva de utilidad algunos tips para construir laguitos con tierritas en forma en el agua. Y pues nada, amores, lo que os digo siempre, si queréis apoyar el canal, suscribiros si aún no lo estáis, dar un fuerte like al vídeo si os ha gustado, activar la campanita para no perderos nada y si queréis compartir, os lo agradezco mil. Pues nada, amores, muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!